Repasaba esta semana unas líneas de Ricardo Piglia en las que él reflexionaba sobre la realidad, la ficción y los puntos de encuentro entre realidad y ficción. La realidad está tejida de ficciones, decía Piglia, y la Argentina de estos años es un buen lugar para ver hasta qué punto el discurso del poder adquiere a menudo forma de una ficción criminal. Y citaba Piglia, a modo de ejemplo, el discurso militar ha tenido la pretensión de ficcionalizar lo real para borrar la opresión. Bueno, un fragmentito, ¿no? Lo que estoy citando de esa lectura de Piglia, hablando de cómo el discurso del poder se nutre muchas veces de la ficción, cómo ficciona la realidad. Muchos años después, en cierta manera, el discurso del poder logra imponerse acudiendo a esos visos ficcionales que muchos, desesperadamente, anhelan aceptar como verídicos, porque no funcionaría, ¿no?, si no hubiera una gran cantidad del público, de la audiencia, de la ciudadanía que está dispuesta a comprar esa ficción. Hoy en la tapa de los principales diarios, escudados con banderas de Argentina, en uno no ponen foto, ¿no? En el otro sí, pero hablan de una gran manifestación, escudados con las banderas de Argentina, escudados con una fecha patria, se manifestaron quienes sintieron como propia la convocatoria de la mesa de enlace. No es el campo, como titulan, el que se manifestó, porque el campo es algo mucho más amplio. Y no, tampoco se manifestaron por la patria. Aquí hay una mixtura de ficción y de realidad que llega a la tapa de los diarios. Gauchos patrios que se movilizan por el bien del país, por el bien común, es una gesta patriótica, o tipos que se manifiestan en contra de cualquier medida que pueda significar resignar dólares, algunos, de exportación, para que otros compatriotas puedan comer, acompañados por un rejunte de odiadores seriales llevados de las narices, justamente por ese discurso del poder real. Le hicieron la jornada a Patricia Bullrich. Esto también rompe la ficción, ¿no? La jornada sintetizó una amalgama de consignas inaudita y, por supuesto, los consabidos deseos golpistas que cierta prensa no reproducirá por razones obvias. Muchos de los que se suman allí terminan siendo defensores ingenuos de una causa que no los contempla y que no los va a contemplar jamás. ¿A qué me refiero? A los aspirantes eternos a clase media, a los soñadores con pertenecer a una clase que perdió como pocas veces con el gobierno de Mauricio Macri, pero que encuentran en el empresario de los ojos celestes un espejo en el que les encanta, les fascina mirarse. Resume varias frustraciones, ¿no? Macri es la síntesis de ese odio que sienten por el que está más abajo. Y esto permite que se compren todas las ficciones que resultan necesarias para sostener ese discurso. Y hablando de ficciones, ahí estaba también Patricia Bullrich, vestida de gaucha, siempre atenta, puede ser un 4 de julio vestida de vaquera en una embajada de Estados Unidos, o puede ser un 9 de julio patriota, si la apuran, también llega a lo Rambo, la señora que ficcionalizó las políticas de seguridad como pocos, la misma que inventó la RAM. ¿Se acuerdan de la RAM? Venía por todo la RAM. ¿Qué pasó? Se justificaron crímenes con el verso de la RAM. Patricia Bullrich, la que todavía tiene que dar muchas explicaciones. Pero esta semana cambió algo. Ese espejo que promete respeto por las instituciones y la República terminó de caerse en pedazos. Nosotros ya sabíamos que Macri se había beneficiado con los favores de la última dictadura. Supongamos que pasó el tiempo. Supongamos que no fue un actor principal. Supongamos además que muchos no lo saben, no conocen esta parte o este detalle de la historia reciente. Jamás lo escuchamos repudiando el terror ni condenando los actos represivos en los países hermanos, nunca condenando algunos de los golpes de Estado que se dieron en los diferentes países hermanos. Pero ahora la realidad es ineludible, porque Mauricio Macri bancó con envíos de armas el golpe de Estado en Bolivia.
Hay una carta del jefe de las fuerzas agradeciéndole al embajador argentino en 2019 por esa colaboración con material bélico. La nota agradece material bélico de agentes químicos que el gobierno de Macri le había remitido. Cartuchos, gases lacrimógenos, granadas de gas. ¿Cuántas? Bueno, hay un listado ahí al que se le cuestiona la cantidad, pero no la veracidad. ¿Se entiende? No están diciendo que no mandaron. Están diciendo que no mandaron esa cantidad, en todo caso. El entonces embajador era Normando García Álvarez. Desmintió haber tenido algo que ver con el envío de armas en una nota. Es interesante porque este ex embajador es hoy ministro de Trabajo del gobernador Gerardo Morales en Jujuy y se despega. Prácticamente eso es lo que hace de lo que fue la gestión de Mauricio Macri. Él no defiende la gestión. Él dice, no, yo en mi embajada no me encargué de armas porque no era mi función. Básicamente lo que hace es despegarse solo. Y deja en claro algo que es muy grave, hace una denuncia en esa carta. Digo, no es casual que tire este dato, ¿no? Textualmente lo cito. Solicité a diferentes dirigentes y funcionarios de Argentina autorización que no fue concedida para que el avión de Evo pudiera aterrizar en la Argentina. Es grave lo que está denunciando. Dice, yo en ese momento pedí que pudiera aterrizar el avión en Argentina y se lo pedí a varios. Sería interesante saber quiénes son esos varios, ¿no? A quienes les solicitó esa autorización que fue denegada o que fue descartada. ¿Qué se investiga? Se investiga cuál fue el rol de la AFI y de los agentes que desde allí, desde Bolivia, remitían información. ¿Qué tipo de información remitían? ¿Qué tipo de trabajo estaban haciendo esos agentes de inteligencia? ¿A quién le remitían esa información? ¿Con qué finalidad? Son preguntas que por ahora no tienen respuestas. Uno puede hacer, por supuesto, miles de lucubraciones al respecto. La posibilidad de que haya existido alguna colaboración o triangulación de información con Estados Unidos, la verdad que sí, que sería algo terrible, porque las reminiscencias de esto que estoy narrando con lo que fue el Plan Cóndor, la verdad que son muchas, ¿no? Y hemos escuchado aquí a varios referentes de la región hablando de un Plan Cóndor 2 cuando se fueron dando todos estos sucesos. Sería terrible, digo, que esto se confirmara, pero no sería para nada descabellado. Digo, otra vez, la imagen de Patricia Bullrich en aquel 4 de julio, contentísima en la embajada norteamericana, el alineamiento del macrismo con el gobierno de Trump, el cipallismo, no es ninguna novedad a esta altura, no nos sorprende. Las desmentidas de la ex ministra, por ejemplo, tiene cierta ambigüedad. El propio Macri todavía no se expide al respecto, está ocupado dando charlas sobre libertad y democracia en España. Háblame de ficcionalizar la realidad, ¿no? Por supuesto que habrá quienes decidan seguir gustosamente, atrapados o atrapadas en esta maraña de titulares, en esta ficción elitista. Pero la novedad es un convite a despertar, es una invitación a reflexionar bastante contundente. El poder real, dueño hoy de la mayoría de los medios de comunicación, no denunciaron el golpe en Bolivia. Son los que tampoco llamaron dictadora Yáñez, era la presidenta o la presidenta interina. Son los mismos, son exactamente los mismos que en la última dictadura en Argentina hablaban de enfrentamientos, cuando lo que ocurría era terrorismo de Estado, ¿no? Una terrible represión. Los diarios que no denunciaron el golpe en Argentina tantos años después siguen avalando las mismas maniobras en la región. Y ese andamiaje, que no solo permanece intacto, sino que es más poderoso que nunca, es una amenaza constante, cotidiana, sobre nuestra democracia, y creo que esto es lo que tenemos que entender y lo que tienen que entender los sucesivos gobiernos. Los lazos de la derecha en Latinoamérica funcionan como entonces, o incluso mejor. No hay más que mirar lo que ha pasado en estos últimos años en Brasil, en Ecuador, Perú ahora, Bolivia. Digo, ojo con Argentina, la democracia es algo que tenemos que cuidar, y esto nos obliga a estar alertas, porque se ríen de las democracias, porque encontraron nuevas formas de burlar la voluntad popular.
Entonces digo, sería sano empezar llamando las cosas por su nombre. Dejemos la ficción para las novelas. No son republicanos, no son CEOs, son golpistas, son antidemocráticos y sus nuevos cuarteles son las redacciones que los blindan a ultranza y eximen de cualquier responsabilidad. Ellos pueden juzgarse a sí mismos y perdonarse a sí mismos todo el tiempo. Por eso, 1 año y medio, 2 años después de hacer el desastre que hicieron en la República Argentina y en la región, estamos enterándonos ahora, pueden presentarse como recién nacidos. Viene Patricia Bullrich y dice, no, quiero en mi país traer empresas, generar trabajo. No, Patricia Bullrich, hace 2 años eras gobierno. Queremos saber qué pasó durante esos 2 años. Voy a poner en términos de pregunta aquello sobre lo que en definitiva venimos discutiendo durante todo este tiempo. ¿Podemos seguir así? ¿Qué hay que cambiar para garantizar una democracia sin los vicios de estos poderes? ¿Cuál es el rol que tiene el poder formal? ¿Cuál? El de los testigos indignados. ¿Cuál? El de los que miran para otro lado. Todo esto claro mientras seguimos leyendo ficciones antojadizas para endulzar los atropellos que sufren nuestros pueblos. A esta altura, con demasiados abonados para mi gusto y pocas desmentidas.